Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión tenemos unboxing. Vamos con la intro. Bueno, como ya les había dicho, tenemos unboxing nuevamente, así que vamos a proceder a abrir esto rápidamente. Pero dice, vamos a ver primero lo que dice: Combat Militar Portable BM. Bueno, me imagino que BM corresponde a Benchmade 200 Puco, ¿ok? Fixed Type en D2, ¿ya? Eh, y algo que dice que es de, bueno, leather, que es de cuero la funda, y que es de plástico el mango, me imagino. Bueno, y dice dónde está manufacturado, como siempre, y nada más. Bueno, vamos a proceder a abrirlo. Vamos a buscar nuestro amigo o amiga Jamás. Recuerden, Jamás. Ahí está. No se lo olvide. Y vamos a romper esta cosita. Este empaque de forma no muy tradicional, como me gusta hacerlo a mí. Perdón. Hartas bolsas le ponen los chinitos, ¿eh? Sí. Aquí ya estamos viendo el color de la cajita. Así que bueno, en teoría este es el Poco. A ver, la versión de AliExpress del Benchmade Poco 200, ¿ya? Así que, bueno, me imagino obviamente que bueno, ellos dicen, y a ver, primero la caja. La caja, les quiero decir que tal como la caja del Poco 202 que ya revisamos anteriormente, que está acá, que luego lo vamos a comparar, la caja es muy bien fabricada, está muy bien fabricada. Es de esta que tiene una tela, o perdón, una textura, digamos, bien suave. Me imagino que el original debe ser así, no estoy seguro. Lo que puedo decir yo que este es un cuchillo Benchmade modelo 200 Puco, fabricado o vendido, más bien dicho, por AliExpress. ¿Ya? Ese es lo que yo sé y nada más. Yo no puedo decir aquí es falso, es verdadero. No tengo idea cómo comprobarlo porque no tengo otra versión comprada en otro, digamos, tienda. Ya, bueno, acá está su carta de me imagino lo que la descripción del cuchillo en sí, obviamente, que creo que es lo que menos les interesa porque a nadie le gusta mirar mucho el registro del producto y todo lo demás. Bueno, como siempre trae la sílica. Y miren, trae también este sticker que traía el otro y que por ahí me corrigieron que esto era el mecanismo Axis, el Axis Lock, digamos, del bloqueo de las navajas, digamos, que traía esto acá. Aunque yo lo Axis, para que se entienda, también tiene que ver con esto, también incluso podría ser, porque esto también es un Axis, por si acaso, que viene siendo como una especie de ¿cómo se dice? Es como una, no me acuerdo cómo se dice eso en español, pero bueno. Vamos a ver la funda, primero que nada, como siempre, vamos a ir rapidito, bien bonita, muy parecida a la del otro, por supuesto, el mismo diseño, mismo color de hilo con la costura, muy bien hecha, muy prolija, con remaches obviamente para darle un poco más de resistencia a esto, ¿cierto? Acá también. Estuve viendo el original, digo el original, la versión que vende, digamos, Amazon no lo tiene, así que ya en realidad es bien difícil buscarlo. Yo creo que las tiendas locales de cada país podrían encontrarlo, quizás. Y la verdad que mmm,
Sí, es que es igual, es idéntico. Después les voy a comentar una sola diferencia que he encontrado en este cuchillo. Pero bueno, mientras tanto sigamos viendo la funda. Como pueden ver, es bastante gruesecita. Igual que la otra, la del Puco, perdón, la del modelo 202. Leuku es el otro. Este es Puco y el otro es Leuku, el más largo. Sin embargo, me parece sintético esto. Debo decir que esto para mí es sintético, no es cuero legítimo, digamos, cuero. Como por ejemplo, a ver, yo tengo cuero real acá. Este es cuero real y la textura, digamos, es mucho más dura, firme se siente. Y acá esto no, esto es muy blandito. A menos que sea un cuero de una, no sé, pues de una lagartija o de un ratón, no tengo idea. Pero esto para mí es cuerina. Lo que sí me gusta es que puedo sacar el molde de esto. Yo, por ejemplo, puedo desarmar si yo quisiera, obviamente. Yo tengo cuero de este, por ejemplo. Y si considero que uno de estos cuchillos vale la pena, es bueno, yo podría tal vez desarmar esto, obviamente, y hacerme una de cuero real y copiarlo, ¿cierto? Y claro que sí, eso sí lo podría hacer. Pero bueno, síganlo viendo un poquito, es muy bonita. Tiene acá, como pueden ver, la marca, el emblema de la marca Benchmade, estampado, por supuesto. No tiene drenaje para el agua, por lo que estoy viendo. No tiene. Y por el otro lado está bien cosido. Es que está muy bien hecha esta funda, ¿eh? Muy bien hechita. Así que bueno, ya aquí tiene también obviamente para poner un ferrocerio, ¿cierto? A los que les gusta hacer fuego por fricción. A ver, yo no tengo nada en contra del ferrocerio, pero como hice un video yo y lo dejé de lado, digamos, yo lo único que quise decir que en caso de emergencia necesitamos hacer fuego rápido. Y a veces con la madera húmeda un ferrocerio, a menos que tengas mucha experiencia, lo vas a poder hacer tal vez. Pero cuando es emergencia y necesitas ese fuego rápido, porque la gente se puede estar congelando de frío, que si yo, necesitas un encendedor que es más rápido, obviamente. Pero para aquellos que tienen obviamente experiencia, que han entrenado en el bushcraft, obviamente tal vez se les va a ser más fácil hacerlo. Por supuesto que sí. Yo he hecho fuego también con fricción, pero con madera seca. Pero bueno, vamos a pasar entonces al cuchillo. Y en este caso, como pueden ver, es más cortito que el otro. Y me gusta. A ver, la textura, esto no es, para mí esto no es plástico, aunque debiese pensarlo. Miren, el plástico se hunde cuando tú le pones algo aquí, se hunde y vuelve a su posición original. Yo lo siento plástico, no sé, no les podría decir exactamente si es plástico o no. Yo lo siento más un poco gomoso esto, más que plástico. El santopreno que le llaman, no sé exactamente. Bueno, originalmente, como pueden ver, este está fabricado en ese acero, el CPM3B, parece que se llama, el CPM o algo por ahí, 3B, claro. Y como ya vieron, la caja dice que este está fabricado en D2, ¿ya? O sea, bueno, ahí tendríamos una cosa diferente que podemos decir si es una imitación, una falsificación. Lo otro, que el modelo original tiene un vaciado plano en esta parte y también tiene bisel, ¿eh? Ojo, micro bisel. No estoy seguro si viene plano como este, con un micro bisel plano o convexo. Me parece que es plano, porque si el vaciado es plano, no tiene como mucha razón o lógica, digamos, que sea convexo abajo. Podría ser. En todo caso, este también es cóncavo, perdón, pero mucho menos que, vamos a ver igual el otro porque lo vamos a ir comparando, porque son, en algún sentido, digamos, tienen bastantes diferencias, a pesar que son hermanos, digamos. Aquí está, miren, vamos a poner la funda al lado ahí para que vean la diferencia de la funda. Una es más chiquitita. Ya, aquí está el hermano, el 202, y este sí que se nota que es cóncavo, digamos, sí, el vaciado, o sea, se nota incluso aquí en la misma imagen que esto es cóncavo, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Y también tiene un microfilo, como pueden ver. Estos vienen por si acaso, a 25 grados vienen los microfilos, ¿eh? Por si acaso, o sea, bien resistente, quiero decir. Y este, como se pueden dar cuenta, no se ve tan cóncavo,
Miren la diferencia, ¿eh? Quiero decir de que la concavidad que tiene es mucho menor al grande, al 202. O sea, este es más plano, es más semejante al original, si es que esto es una falsificación. Que estamos asumiendo que es falsificación, primero que nada, porque, bueno, dice que es un acero CPM1 y el otro, perdón, el 3B, y en realidad la caja dice que es solamente un D2, que un D2 tampoco es malo. Si trajera realmente un acero de 2, estos cuchillos, créanme que son falsificaciones o copias verdaderamente excelentes por el precio, porque estás pagando, o si quieres comprarlo, vas a pagar solamente el 10% del valor total. Y un D2, créanme que es un excelente acero también, así que no hay nada que decir. A ver, lo que sí puedo darme cuenta acá, que son, bueno, como pueden ver, son muy parecidos. Pero si se dan cuenta, este es un poco más brilloso, da un poco de reflejo el manguito y este no. Entonces este se me hace a mí más gomoso, no tan plástico, digamos. Miren, incluso ahí yo le enterré la uña. Estoy viendo si la marca se borra o no, o queda. En teoría, miren, ahí de nuevo hice lo mismo. Y esto debiese volver a borrarse, digamos, esa marca. Vamos a dejarlo ahí y después lo vamos a revisar. Y este es como más duro, un poquito más duro, ¿ya? No es tan gomoso como este. Eso es lo que estoy viendo. Miren, se ha borrado casi por completo la marca, ¿ven? Entonces quiere decir que este es más gomoso o más goma, por lo menos esta versión que me llegó a mí. Porque a alguien le puede salir más incluso gomoso, tal vez, no lo sé. De hecho, también estoy pensando incluso que este cuchillo está saliendo así de económico ahora mismo porque se dieron cuenta el cagazo, voy a decir así, de haberlo hecho con vaciado cóncavo, siendo que no es así. Originalmente se supone que esto es plano. Entonces yo creo que estas primeras versiones las están lanzando a precio bastante económico, digamos, a $18 creo que están aproximadamente ahora mismo. Y creo yo que es por eso. Y una vez que ya terminen de vender todas estas versiones que se hicieron, ojo, estoy especulando, que se equivocaron en hacer el vaciado y lo hicieron cóncavo, porque de hecho esto incluso tiene más trabajo que haberlo hecho plano. Una vez vendan, van a subir los precios, creo yo. Así que, bueno, aquí, como ya les dije, el único que es más cóncavo es este, y este es más plano. Está más cercano al original, como ya les dije, y me gusta bastante, quiero decir. Bueno, después vamos a compararlos en mayor medida, digamos, ambos. Vamos a ver las especificaciones del cuchillo, primero que nada, como corresponde. Y como siempre yo no tengo nada listo, así que todo improvisado. Vamos a ver que este cuchillito tiene exactamente 9.5 centímetros y tiene 8.5 de filo útil, ya justo hasta el filo útil. El largo total son 20 centímetros con 8 milímetros y de mango tenemos exactamente 11.3 centímetros. No voy a decir nada más porque esto no tiene guarda ni tiene tampoco una cola de pez tan pronunciada como para poder ver la parte interna de los dedos, porque al final ocupamos toda esa parte para los dedos. Estos cuchillos son, bueno, copia de los Puko, creo, tengo entendido yo. Los Puko originales nórdicos, no sé de qué parte son, si son finlandeses o de qué país son. Solo sé que son nórdicos. Bueno, este tiene 26 milímetros tiene de espesor, el ancho de pala. Vamos a ver enseguida cuánto tiene de... Perdón, que no tengo acá a la mano el pie de metro, como siempre. Tengo que andar a última hora ahí sacándolo. Déjenme sacar esto. A ver, esto tiene... Y vamos a limpiarlo, porque ves que veo las imágenes después, se ve sucio. Perdón. Ahora sí, ahí. Tenemos 3 milímetros con 3.3 milímetros. Ahí está. Espero que lo puedan ver. 3.3 de espesor. Y bueno, ¿qué más decirle? Bueno, la hoja es un Stonewatch, como lo pueden ver, igual que su hermano. Se raya fácilmente, por lo que veo, porque le pasé recién el pie de metro ahí, se rayó.
voy a mostrar más, un poco más en profundidad ahí, para que lo puedan observar. Ya, hay un poco de viruta. Está bonito. A ver, para el precio, yo lo encuentro bien. ¿Ya? Si es una falsificación, como ya saben, yo lo encuentro bastante bien. Vamos a probar qué tal viene de fábrica esto, el filo. No, está excelente, está muy bien. A ver, el hermano, el Leuku, yo tuve que no reafilarlo, sino que repasarlo, limpiarlo. Le pasé la sentadora a este y miren cómo quedó también. Pero estoy viendo una diferencia acá. Viene con un perfil diferente a este. Este me parece que está a más. Este está a 25 y este pareciera que está diferente. Pero bueno, pero está dentro de lo que corresponde. A ver. Vamos a ver ahora qué tal está en madera. No, trabaja muy bien. Este trabaja excelente. Miren cómo entró en madera perfectamente bien, como era de esperar, porque en realidad sabemos todos que estos trabajan bien en madera. Déjenme ordenar un poquito. Ahí cortó. Vamos a ver en forma hacia atrás. Ya. Ahí con un apoyo un poco mejor. Quiero ver qué tanto se puede entrar con él. Con apoyo, digamos. Está bien. Me gusta. Me gusta. Oh, casi rompí la pobre madera. Bueno, saquemos este pedazo. No tiene nada que hacer acá. Y entra bien, ¿eh? Me gustó. Creo que van a querer ver la resistencia de la punta. ¿Quieren verla al tiro? Veamos, echémosle un vistazo. A ver. Oh, casi rompí la mesa, pero un poco. No, tiene que ser más profundo. Denme un segundito. Perdón que les meta bulla. Absolutamente nada. Y ojo que esta punta es bien fina, ¿eh? No es tan ancha. Así que bueno, no es una revisión en profundidad, pero ya les hice un pequeño adelanto. Me gustó, fíjense, me gustó bastante. Y por $18 me gusta más todavía. O 20. Me gusta más todavía. Se toma bien, se agarra bien en la mano. A ver, si yo tuviese que elegir este cuchillo y entre este, digamos, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que tengo por acá. Si tuviese que elegir entre ese y este, el Mora Knife, que el Mora en promedio vale $15 también, 18, más o menos tendrían el mismo precio, aproximadamente, los dos. Suponiendo que este es un D2, obviamente este es mucho mejor que el Mora. Obvio, solamente por el acero, si es que es un D2, ya, como dicen los chinos, ya. Ahora, si en el peor de los casos este no fuera un D2 y solamente fuera algo parecido al MOBA, que ya saben lo que lo hemos hablado muchas veces, que tendría que ser un 420, ¿cierto? De la familia 420, sería lo mismo prácticamente que el Sandvik 12C27, porque el Sandvik 12C27 es de la misma familia del 420. Que ya, como lo he dicho varias veces, la cualidad especial del Sandvik 12C27 es que tiene un grano fino y lo hace muy cortador, pero es tan blando, digamos, en HRC como el 420 común y corriente. O sea, no, tal vez pueden llegar un poquito más arriba, como lo hacen con el MOBA 58, por ejemplo, y se ganan un punto más de dureza que los normales, por decirlo así, pero nada más que eso. O sea, no puedes sacarle más dureza a este tipo de acero, digamos. Por lo tanto, aunque este fuese un acero básico 420, quiero decir, de la familia de los MOBA y todo eso,
igual sigue siendo más conveniente este cuchillo ahora mismo. Primero, porque la funda, a pesar de que sea una funda, no creo que sea cuero esta real. Mira, esta, la del grande, me parece un poco más realista. Esta, la de este modelo, me parece un poco más... Esta parte, esta me parece sintética. Esta, digamos, el collerín, por decirlo así. Este me parece sintético. Este no tanto. Este es más, se siente más resistente, por decirlo así, ¿ya? Pero este se siente más sintético, este de acá. Pareciera que fueran distintos, pero si los pongo al lado son exactamente iguales. Así que no sé por qué este se siente diferente. Acá este se siente, como ya les dije, mucho más firme, ¿ya? Pero aunque fuese una funda sintética, ¿ya? De un cuero sintético, si tú eres animalista, qué sé yo, no te gusta que usen cuero natural, bueno, estaría perfecta para ti. Y por lo tanto, recomiendo obviamente mucho más este cuchillo que el Mora. Por supuesto que sí, porque a pesar de que el Mora puede ser muy bueno en madera, si tú solamente no vas a trabajar en madera y quieres un cuchillo polivalente, como siempre he dicho, este vaciado y este tipo de filo, que a pesar de que es un cóncavo, pero no es tan cóncavo, es casi plano, el vaciado y con una mesa superior, este va a rendir, es más polivalente, quiero decir, incluso para alimentos y ese tipo de cosas, porque este filo o este vaciado del Mora está más enfocado en madera, a pesar de que sí, se puede trabajar en todo, por supuesto que sí, pero siempre yo recomiendo vaciados más de este tipo si solamente tienes un cuchillo, quiero decir. Si tienes más cuchillos, claro, puedes tener uno dedicado como este a lo que es madera, ¿cierto? Y tener otros vaciados para otro tipo de cosas, otras labores. Esto yo lo digo cuando tú eres ya una persona que tiene más cuchillos, como te vuelvo a decir, en tu colección o en tus haberes. Pero si quieres un cuchillo único, aquí obviamente que este es el ganador sin duda alguna. Ahora, con respecto a la versión del hermano mayor, que lo podemos ver acá, este, digamos por la longitud, también es una buena opción. Este yo lo veo muy cuchillo de... Es que es muy largo este, ¿sí? Es un cuchillo bastante grande. Entonces, la verdad que no sé si ha salido harto este cuchillo, no lo sé. Pero créanme que aquí tienen hoja para toda la vida con este pedazo de hoja. Yo lo reformaría así, ¿eh? A mí me gusta más un estilo más puntiagudo. Creo que lo voy a hacer como proyecto tal vez y lo reforme. No lo sé, no estoy seguro, estoy divagando solamente ahora. Pero quiero que vean ahí la diferencia de los dos, para que se den cuenta. Este tiene, como pueden ver acá, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12.5 de hoja. Tiene este de acá arriba bastante más grande. Y este, como ya saben, tiene solamente 2, 4, 6, 8, 9.5 de hoja total, ¿ya? El recazo se lleva casi digamos 1 centímetro. Así que bueno, en este punto ya hemos pasado, digamos, ya del límite de que hago los videos de revisión, de unboxing. Solamente les voy a decir que cualquiera de las dos opciones que cojan están bien. Yo por lo menos lo que haría, me compraría los dos, obviamente los dos cuchillos. A ver, si yo no tengo 180, no sé cuánto valen ahora mismo esto, no he revisado, pero yo sé que valen alrededor de $200 o más incluso, me parece, estos Benchmade. Así que yo lo recomiendo, claro que sí. Si no te molesta el MOBA, el acero 420, porque en el peor de los casos podría ser eso. Yo no puedo asegurar que esto sea un D2. Los chinos dicen ahí en la caja, como pudieron ver, que es un D2, pero yo no se los puedo asegurar 100%. Ahora mismo tendré que hacerle pruebas ya más fuertes, digamos, como ya saben las que hago yo. Por lo menos este lo probamos y no se dobló, ¿eh? Probamos la punta ya recién y no se dobló. Así que no lo doy por sentado, pero me parece que podría ser. Otra cosa que no dije, perdón, es que los cantos no están matados, quiero decir, está suavizado esto, así que no te va a servir para un ferrocelio, no, de partida no lo va a hacer. Pero me gusta mucho la ergonomía, es pequeñito, es un cuchillo para trabajo, obviamente invertido, incluso es muy bueno, ¿ya? Está hecho para eso, mira, ¿ah? Trabajar de forma invertida con él, porque como no tiene guarda, entonces todos estos cuchillos nórdicos tipo Puco son todos hechos para esto, ¿ya? Ahí poder trabajar
perfectamente al revés, no te va a molestar nada, digamos, esta parte una guarda, como ya dije. Así que vuelvo a insistir que es un cuchillo bastante resultón, me gusta. Ahí lo voy a hacer a tratar de que esto se doble perdón, hacer quitarle la esquina, quiero decir, hacerle una parte así como que tenga curva. Estoy curvando esto, a ver, como que estuviésemos haciendo el cabo de alguna herramienta. Ven, ahí lo curvé sin ningún problema. Ahí me falta un poco bajar esto, pero quiero mostrar que es muy práctico para trabajar en madera, eso quiero decir. Así como estoy yo en forma invertida, ven, ahí lo curvó perfectamente todo, rapidito. Entonces me gusta, como vuelvo a decirle, me gusta bastante cómo trabaja sin ser un Scandi. Así que bueno, aquí está. Y me despido por ahora. Aquí estás, el Puco 200 de Benchmade, versión AliExpress. Esa ha sido la revisión. Y me despido por ahora. Hasta pronto, que estén muy bien. Bye bye.